Ok chicos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que todos estéis bien. Aquí están los Soria Twins, una vez más para aportar valor al máximo. Y vamos a hablar hoy de la competitividad, vamos a hablar de la diferencia entre lo que es perder y ganar, la diferencia entre un ganador y un perdedor. Y quiero empezar el vídeo con una historia personal que siempre me he sentido identificado, ¿no? Cuando he escuchado a las personas de muchísimo éxito, sobre todo a deportistas, que hablaban, ¿no? De sus experiencias con el deporte y digamos que siempre que contemplaban una derrota, pues nunca estaban satisfechos y nunca, digamos, asimilaban o aceptaban el hecho de poder permitirse perder o de poder perder. Y esto lo cuento porque yo me sentí identificado cuando, como ya sabéis, mi hermano y yo jugamos a fútbol cuando éramos más pequeños, empezamos a jugar a fútbol. Y yo digamos que siempre me he considerado una persona muy competitiva y siempre me he exigido mucho a mí mismo. Algo de lo que estoy orgulloso y pienso que cualquier individuo que de verdad quiera ganar y quiera conseguir grandes cosas, si no es capaz de autoexigirse, ¿no? Y de ser autocrítico con él mismo, no va a poder avanzar. Pero bien, como os estaba diciendo, cuando yo jugaba a fútbol, ¿vale? Bueno, los primeros años pues estaba todavía aprendiendo, pero ya digamos que cuando empecé pues a mejorar ciertas habilidades y ya pues estaba un poquito, digamos que ya era competente, ya era algo competitivo. Cuando jugaba los partidos siempre yo me exigía muchísimo, me exigía bastante. ¿Qué pasa? Que cuando acababa el partido y a lo mejor sentía que no me había salido cierto regate, no me había salido cierta jugada, sentía que no había jugado del todo bien, sentía que no había hecho lo máximo que podía haber hecho ese partido, sentía que no me había esforzado lo suficiente o no me había atrevido a hacer cierto regate por si hubiera fallado, etcétera, ¿no? Pues digamos que no estaba satisfecho con el trabajo que había hecho en ese partido. Siempre yo recuerdo que cuando acababa el partido, ¿no? Y yo estaba con los compañeros, con los compañeros de mi equipo. Y estábamos en la ducha y digamos que no podía entender cómo había ciertas personas que se estaban duchando y tras acabar el partido se estaban riendo o ya habían olvidado el partido y estaban pensando en lo que iban a hacer esa tarde o con quién iban a quedar, qué iban a hacer ese fin de semana. Yo no podía entender cómo era posible que esa persona estuviera, digamos, tan contenta y hubiera aceptado el hecho de que no había jugado de la mejor manera. Porque era obvio, ¿no? Yo sabía quién había jugado bien, yo sabía quién había dado lo máximo de sí en ese partido y quién no, porque estaba en el campo de fútbol para verlo. Entonces eso nunca podía entenderlo. Al igual que tampoco podía entender cómo había ciertas personas que tras perder ese partido podían olvidarlo y podían asimilar esa derrota, podían aceptar esa derrota, podían estar contentos después de perder. Y yo siempre todo ese día estaba mal. Ese día estaba mal, recuerdo que estaba triste, no podía hallar la manera de estar contento porque sabía que no había hecho un buen trabajo, no había puesto un buen trabajo ese día y no había dado lo máximo de mí y por tanto también el equipo, ¿no? Pues se había podido ver afectado y habíamos perdido el partido, no habíamos ganado. O incluso muchas veces que ganábamos, pero a lo mejor yo no había jugado como yo quería. Y siempre escuchaba a los padres de los otros compañeros decir, bueno, no pasa nada, hijo, lo importante es participar. Lo importante, no siempre se gana en esta vida. Hay que aprender a perder. Y eso siempre es algo que siempre se te queda ahí arraigado en la mente. Y tú vas creciendo con eso. Y también pues, mi familia me lo decía muchas veces, pero mis padres me decían, pero hijo, tú no tienes por qué ponerte así. No siempre se gana, también hay que aprender a perder. El próximo partido jugarás mejor, has jugado bien, aunque no hayas metido gol, has jugado bien, y yo no entendía eso. Y al final ahora que lo entiendo, ahora que estoy escuchando a personas de éxito, ahora que estoy escuchando a verdaderos líderes y a verdaderos ganadores, entiendo que es perfectamente lo que me pasaba. Y lo que me pasaba es que realmente era entendible que me sintiera así. Un ganador de verdad nunca va a tolerar una derrota. O nunca va a aceptar y asimilar una derrota como si nada hubiera pasado. Eso no va a pasar en un ganador. Un ganador entiende perfectamente que si él ha perdido, que si él ha sufrido una derrota es porque no ha puesto el trabajo de la manera correcta, no se ha esforzado lo suficiente, no ha trabajado lo suficientemente duro como debería haberlo hecho.
esa idea que siempre tiene la gente de no, lo importante es participar, en esta vida lo importante no es ganar, no siempre lo importante es ganar, lo importante es participar, eso es una completa basura. Eso para los ganadores no les entra en la cabeza, vamos, no me entra en la cabeza, lo importante es participar, ¿qué es eso? A nadie le importa quién ha participado. Tú dime, tú cuando juega un partido, a los que le gusten el fútbol, la competición así internacional más importante es la Champions League. ¿Tú crees que al que ha perdido, el que ha llegado a la final, ¿vale? Son dos equipos quien llega a la final, ¿vale? ¿Te piensas que a alguien le importa quién haya perdido la Champions? No, solo van a recordar al que ha ganado. Solo van a halagar al que ha ganado. A nadie le importa quién haya perdido. Solo van a recordar al que haya ganado. El que pierde, ¿te crees que es importante el hecho de que haya participado? ¿Alguien va a recordar a ese equipo que ha perdido por el simple hecho de que haya participado en la final? No. Solo se va a recordar el que haya ganado, y esto es así, y esto es el mundo en el que vivimos, un mundo competitivo, lo que la gente nunca entiende. Esto no es que la gente no lo entienda, los perdedores, ¿vale? Asumen que este mundo no es competitivo. Es normal que tú pienses que este mundo no es competitivo porque tú no estás dentro del juego. Tú como perdedor asumes perder. Si ni siquiera estás compitiendo, ¿cómo vas a saber si el mundo es competitivo? La realidad es que solo los ganadores son competitivos, solo los ganadores compiten unos con otros. Tú no vas a poder competir nunca con un ganador, porque eres un perdedor. Si ni tú mismo crees que este mundo es competitivo, ¿cómo crees que vas a estar apto, capacitado y vas a ser una persona competente para estar compitiendo con un ganador? Es lógico, ¿no? Bien. Entonces esto es lo que me pasaba, ¿no? Con esa historia personal es lo que quería arrancar el vídeo de esta manera y que entendierais que al final, para mí realmente no es cuestión de ser egoísta, no es cuestión de ser prepotente, no es cuestión de nada de eso, es cuestión de que tú no puedes asumir perder en tu vida. No quiere decir que que nunca vayas a sufrir derrotas. De hecho, es lo más seguro que vas a sufrir derrotas. Lo importante es que entiendas que esa derrota es error tuyo, es responsabilidad tuya, algo has hecho mal, no has puesto el trabajo de la manera correcta, no has trabajado lo suficientemente duro, que aprendas para que nunca vuelvas a perder o nunca vuelvas a tener una derrota o nunca vuelvas a fallar en lo mismo. Para eso están las derrotas. Las derrotas no están para, digamos, para pensar y para olvidar al día siguiente, no, las derrotas están para aprender, ¿vale? Entonces, si no tienes una mentalidad competitiva, esto no lo vas a entender, pero yo que siempre he tenido una mentalidad competitiva, siempre me he considerado un individuo competente y siempre he pensado que en esta vida solo son recordados las personas que ganan, solo son recordados los ganadores, y realmente esto es lógico y es 100% real. En esta vida las personas que solo son recordadas son los ganadores, los que ganan. Nadie recuerda a los perdedores, nadie recuerda a los participantes. De una competición el único que es recordado y la copa solo está para el ganador. No hay sí, el segundo premio, el tercer premio, eso no hay que le importa. En esta vida solo importa el que gana. Entonces tienes que ser competente, tienes que entender que para ganar tienes que convertirte en un individuo competente, un individuo competitivo. Tienes que estar preparado. Es cierto, ¿no? ¿O tú crees que, por ejemplo, si te presentas a una carrera, te presentas a una carrera con 10 tíos que han estado preparándose durante todo el año, han estado preparándose físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para correr esa carrera y tú no te has preparado? ¿Crees que tienes alguna oportunidad de ganar? O sea, te va a resultar imposible. Ni siquiera vas a mostrar competencia a esas personas. No es que vayas a ganar, es que ni siquiera vayas a mostrar competencia. Esto es como todo en la vida. Si tú de verdad quieres ser un individuo competente y si de verdad quieres ganar, tienes que entender que primero tienes que estar preparado. Si no te preparas, no vas a poder ganar. Chicos, editando el vídeo he visto que se quedaba muy largo y bueno, para que digamos podáis entender mejor todo el vídeo, he decidido hacerlo en dos partes. En esta primera parte he estado explicando básicamente para mí cuál es mi opinión respecto a ganar y perder, ¿no? Y cómo funciona la competitividad en los ganadores. Y si queréis terminar de saber cuál es la diferencia entre un ganador y un perdedor, que lo voy a terminar explicando en la segunda parte, no lo perdáis, porque lo voy a publicar dentro de un día, así que si os ha gustado la primera parte, no os perdáis la segunda, chicos.